Ahora le invito, vamos a meditar juntos en la palabra de Dios, en la carta a los Efesios, capítulo 5, Efesios 5:15. Efesios 5:15. Juntamente con el consejo pastoral estuvimos determinando poder dar una serie de mensajes dirigidos a la importancia de manejar y administrar correctamente los recursos que Dios nos ha concedido, ¿no? ¿Cuántos recursos que Dios nos ha concedido en esta vida para poder desarrollar la vida que Él mismo nos ha dado, ¿no es cierto? Y es importante aprender a administrar esos recursos de manera sabia. Cuando oraba al Señor en esta semana, pidiéndole de qué manera quería que enfocara este mensaje, una y otra vez el Señor me traía este pasaje, aunque yo intentaba enfocarlo desde otro lado, el Señor me volvía a traer a este pasaje, a este pasaje, a este pasaje. Entiendo que el Señor quiere hablar algo en relación a esto, y básicamente en relación al valioso recurso del tiempo. ¿Qué recurso tan poco valorado muchas veces por nosotros? El recurso del tiempo. Y es eso lo que vamos a hacer, Dios mediante, en esta noche. Vamos a leer Efesios 5:15, dice así: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Inclinemos ahí mismo una vez más nuestro rostro. Santo Padre Celestial, gracias por esta preciosa noche, Dios, por esta oportunidad que nos concedes de abrir tu palabra con total libertad y poder escucharte hablarnos a través de ella, Señor. Habla en nuestro corazón, Señor, en esta noche. Hay tantos nosotros que debemos modificar, cambiar, alinear, Señor, a tu voluntad, a tu propósito. Concédenos, Señor, la sabiduría para tener en esta noche bien abiertos nuestros oídos, no solo los físicos, sino los espirituales, y que esta palabra pueda ingresar, Dios, en nosotros y hacer dentro de nosotros todo aquello que has determinado, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hace poco más de un siglo, en abril de 1912, se hunde el famoso barco Titanic. Hasta se han hecho películas de este evento tan trágico, esta terrible noche, una noche de abril de 1912. Dice la historia que esta nave era sin precedentes en la historia, era una joya de la ingeniería de su época. Se nos cuenta de que el nivel de lujo era sin precedentes, era el barco más grande construido hasta ese momento, medía casi 3 cuadras de largo, tenía 3 niveles diferentes para las diferentes clases sociales que viajarían en ese barco, podía transportar más de 2.000 personas, y en el momento en el que se lo inaugura, se lo presenta como el barco que ni Dios puede hundir. Y yo creo que, honestamente, esa frase fue la que le costó ni siquiera terminar su viaje inaugural. Esa terrible tragedia, la de este barco, lleno de personas de diferentes familias, diferentes orígenes, diferentes clases sociales, todos ellos juntos, hundiéndose en alta mar, a punto de morir, yo creo que ejemplifica perfectamente estos días finales que nos toca vivir. Los días finales de la historia. Porque, hermanos, yo estoy convencido de que estamos viviendo los días finales de la historia del sistema del hombre. Sabemos que en realidad la Escritura es clara. El Señor tiene un plan que viene desarrollando desde la eternidad. Y cada uno de nosotros tiene un lugar en este plan eterno de Dios. Pero la Escritura es también clara. En el libro de Revelaciones, Apocalipsis, se nos dice cuáles serían las señales para identificar los últimos días del sistema del hombre, antes de que venga el Rey de Reyes y Señor de Señores a restaurar la plenitud de su reino en este planeta rebelde de su creación.
Y cuando uno lee eso es como leer las noticias. Realmente, si bien en los últimos 2000 años, desde que se tiene acceso a esta revelación, se ha tratado de alguna manera interpretar esa revelación a través de lo que se vivía en cada momento, cuando nosotros lo hacemos, leyendo este libro de Apocalipsis, a la luz de lo que vemos hoy en día en las noticias, es impresionante cómo todo encaja perfectamente. El mundo está preparándose para el levantamiento de un líder mundial. Y eso empieza por bloques, porque claro, ¿cómo unir a gente tan diferente? Primero empecemos a unir bloques, ¿no es cierto? El bloque europeo, el bloque americano, de Norteamérica, el bloque africano, y después todo va a confluir naturalmente, todo bajo un dictador mundial, que la Escritura es muy clara, será el anticristo. Todo se está manejando en esa dirección. Cuando uno mira a China, por ejemplo, es impresionante el acceso, las cámaras por todos lados, cómo identifican todos los movimientos de las personas. Es lo que se viene, hermanos. Estamos viviendo en los días finales del sistema creado por el hombre. Y la iglesia no debe estar atemorizada por esto. Antes deberíamos hacer todo lo contrario. Erguíos, dice la Escritura, porque vuestra redención está cerca. Y cuando menciono el Rey de Reyes vendrá a instaurar la plenitud de su reino, porque su reino ya está entre nosotros. Hace 2000 años, cuando Jesucristo nació, el mensaje era arrepentidos porque el reino se ha acercado. El Rey estaba caminando entre nosotros. Por eso Él nos enseña en la palabra, ¿no?, a orar de esta manera. Venga a nosotros tu reino. El reino ya debería ser una realidad en tu diario vivir. Pero no vemos que sea una realidad ahí afuera, ¿verdad? Hoy en día hay dos reinos que están interactuando entre sí. Hay un reino que está creciendo de a poco y es el reino de los cielos a través de tu vida. Y debe ser la Escritura nos llama a ser embajadores de ese reino. A veces nos involucramos tanto en intentar cambiar por métodos humanos el sistema que la Biblia ya aclara que ya tiene fecha de caducidad. Este sistema ya tiene fecha de caducidad, no tiene arreglo. El ser humano no tiene arreglo. El arreglo que Dios dice es morir y nacer de nuevo. Es una nueva naturaleza. No se lo puede domesticar a un lobo. Dios lo que hace en el cristianismo es agarrar un lobo y transformarlo en una oveja. Le cambia la naturaleza. Hay tantas iglesias que están preocupadas en agarrar al lobo y enseñarle a ya no comer carne. No, lobo, no deberías comer carne. Mirá el pastito, vos deberías comer pastito. Porque Dios busca ovejas, comportate como una oveja. No se puede, hermanos. En el momento, por más que el lobo lo intente, en el momento en el que le tires un churrasco enfrente, su naturaleza va a salir a flote. El cristianismo es eso, es cambiar la naturaleza por una nueva naturaleza. Ahora, Dios nos invita a cada uno de nosotros a matar esa vieja naturaleza, porque en el cristiano conviven las dos. Juan lo decía de esta manera, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Si yo no menguo, está diciendo, Él no crece. Si yo crezco, Él mengua. Lo que está diciendo es, hay una medida en el vaso y depende de, si querés más del Señor en tu vida, sacá más de lo tuyo. Porque Dios quiere meter más de Él en tu vida. Dios quiere tomar más control. Pero no hay lugar, dice el Señor. Estás tan lleno de distracciones, estás tan lleno de proyectos propios, de sueños que no me entregás, dirá el Señor. ¿Cómo voy a darte más? Sacá de lo tuyo y yo pongo más de lo mío. Es necesario que nosotros como cristianos aprendamos a menguar para que Cristo crezca en nosotros. Y algún día poder llegar a decir, como lo decía Pablo, ya no vivo más yo. Me doy cuenta que Pablo murió hace rato. Pablo murió hace rato. Pablo era ese que perseguía a la iglesia, dirá el nuevo Pablo. Este nuevo Pablo ahora está con esos que perseguía predicando el evangelio. Este es otro hombre. Era Cristo viviendo su vida a través de Pablo.
Y Dios quiere vivir su vida a través de tu vida. El cristianismo es una invitación de Dios a morir para que puedas renacer. Él pueda poner su naturaleza y renacer. Y la mejor vida que podés tener en este mundo, hermano, es la vida que Dios puede vivir a través de tu vida, si es que lo dejas. Porque el Señor es un caballero, el Señor jamás te va a forzar a nada, Él solo te invita siempre. Es una invitación constante de Dios. Cada día es una nueva oportunidad para cambiar, para entregarse, para renunciar, para mejorar, para crecer, para madurar. Como decía, este barco que se hundió hace poco más de un siglo, es una anécdota y una ejemplificación de lo que estamos viviendo hoy en día. Y hay dos anécdotas muy interesantes que contaron los sobrevivientes de este barco, porque llevaba poco más de 2.000 personas y sobrevivió casi un tercio de esa cantidad de personas. Casi 700 personas sobrevivieron a esa tragedia. Y hay dos anécdotas interesantes. La primera tiene que ver con un acaudalado hombre que viajaba en primera clase de ese barco. Su nombre es Arthur Godfrey. Él declaró que en el momento en el que él se da cuenta de la gravedad de la situación, de que realmente él podía terminar en las aguas heladas esa misma noche, reordenó rápidamente sus prioridades en ese momento. Y estando a punto de salir de su camarote lujoso, él tenía a un costado diamantes, joyas, acciones, dinero, y del otro lado tenía 3 naranjas. Y él en ese momento entendió, si voy a salir y consigo un bote salvavidas, no sé cuánto tiempo estaremos en alta mar, ¿de qué me sirve esto? ¿Más me van a servir las naranjas? No sé cuánto tiempo voy a tener que estar en alta mar en un botecito. Y él agarra esas 3 naranjas dejando a un costado todo lo demás. Nada mejor que un golpe de realidad para reordenar nuestras prioridades, hermanos, nuestras ideas. Es muy interesante cómo una exposición a nuestra fragilidad, a la fragilidad de la vida, cuando estamos expuestos a esa realidad latente de muerte pronto, ese golpe de realidad te reordena las prioridades y las ideas. Aunque no todo funciona de esa manera, porque hay una segunda anécdota también. Hay una anécdota muy recordada por muchos de los sobrevivientes de esa trágica noche. Cuentan de que había una orquesta de famosos músicos que viajaba en ese barco. Los habían contratado para ese viaje inaugural, músicos de primer nivel, 8 músicos, para interpretar finas piezas de melodía clásica. Y en medio del desastre, estos 8 músicos, en vez de dedicarse a, de alguna manera, hacer algo que pudiera hacer que sobrevivan, se dedican a tocar las mejores piezas clásicas que podían tocar. Los 8 terminaron en el fondo del mar esa noche, no sobrevivió ninguno de ellos. ¿Ustedes se imaginan la escena? Caos aterrador. A través de películas hemos visto a veces cómo la sociedad o la gente puede llegar a actuar en un momento de caos cuando se da cuenta que está a punto de morir. Es aterrador la escena. ¿Se imaginan esa escena? Gente corriendo por todos lados, a punto de hundirse en medio de la nada. Y ahí estaban estos 8 músicos tocando melodías clásicas. Qué absurdo, ¿no? Más absurdo si lo pensamos que muchas de esas personas, en vez de dedicarse a pensar cómo sobrevivir esa noche, dejaron todo eso de lado y se pusieron a enfocar su atención en disfrutar estas melodías, en obtener placer temporal, porque si lo pensamos es eso lo que uno obtiene, ¿no? Placer temporal que va a terminarse cuando la canción termine. Enfocar su atención en obtener placer temporal en medio de un barco que se está hundiendo. ¡Qué absurdo! Este texto que leímos en Efesios 5 es una invitación, es una exhortación de parte de Dios a hacernos
esta pregunta: ¿dónde está tu atención? ¿Dónde está tu atención? Déjame decirte dónde está tu atención. Tu atención está siempre en aquello que enfocas. Entonces la pregunta es: ¿hacia dónde estás enfocando el interés de tu atención? Dios nos ha concedido valiosos recursos para vivir esta vida que Él nos ha concedido. Dios no solo nos ha concedido una mente para poder desarrollar esta vida, sino que te ha concedido la libertad de que enfoques con esa mente en lo que sea que quieras enfocar durante el periodo de tiempo que Él te ha concedido. No decidiste cuándo venís y no decidiste cuándo te vas. Ninguno de nosotros lo hizo. Sin embargo, en el periodo que Dios nos ha concedido, nos encanta llamar a este periodo mi vida. Mi vida. Pero no decidí venir ni decido cuándo me voy, pero es mi vida. Podríamos describir a la mente, al pensamiento, a la forma de procesar la información cuando pensamos. Me gusta pensarlo de esta manera, como si fuera una habitación densamente oscura y nosotros entramos en esa habitación con una linterna. ¿Se imaginan la escena? Todo bien oscuro y yo tengo una linternita. A medida que enfoco algo, es aquello en lo que observo y en lo que me enfoco es lo que estoy pensando en ese momento. Así actúa nuestra mente. Un pensamiento tras el otro, tras el otro. Aquello que enfoco es aquello que estoy pensando todo el tiempo. Hay una frase ahí afuera, una frase secular de la sabiduría de este mundo, una frase popular que dice esto: cuida tus pensamientos porque se convierten en palabras. Cuida tus palabras porque se convierten en acciones. Cuida tus acciones porque se convierten en hábitos. Cuida tus hábitos porque se convierten en tu carácter. Cuida tu carácter porque se convierte en tu destino. Qué interesante, ¿no? Incluso el conocimiento popular reconoce una vinculación entre carácter y destino, como la palabra lo indica, carácter y destino. Y esta frase popular también indica de que el carácter termina siendo el producto final de un proceso que arranca con una pequeña semilla, que es el pensamiento. La semilla de este pensamiento termina generando un árbol que da un fruto y ese fruto termina siendo tu carácter y eso termina determinando tu destino. La pregunta, hermanos, no es menor, es de suprema importancia. ¿Dónde está tu atención? ¿En dónde estás enfocando tu pensamiento en tu diario vivir? Es de suprema importancia. Este texto que leímos en Efesios 5:15 nos exhorta a mirar, a observar, a examinar, no de cualquier forma nuestro proceder, porque el texto no dice, mirad cómo andéis. No como necios, sino como sabios. El texto dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Con diligencia dice cómo andéis. Observa diligentemente tu forma de proceder. Me llamó la atención, ¿por qué hace énfasis en esta palabra? Porque podría haberlo dicho de otra manera. Cuando me fui al texto original griego, la palabra akribos, que es diligentemente, akribos, significa exacto, preciso, estricto, minucioso. La idea es no tomar a la ligera algo que merece un cuidado fino y minucioso, de modo que no haya ningún error, imprecisión. Este era el término que se utilizaba para hablar de una investigación minuciosa, una medición precisa, una observación detallada. El texto también nos habla solo de dos formas de transitar nuestra vida, solo dos formas. Nos habla de sabiduría como contraste de la necedad. Nos da solo dos opciones. Hermanos, ¿cuánto nos encantaría a nosotros la tercera opción, no? Esa opción que nunca existe en la palabra de Dios. Con Dios siempre es blanco o negro. Con Dios es el que no junta, desparrama, el que no está con nosotros está contra nosotros. Y acá también el texto lo dice, o andás como necio o andás como sabio.
qué frecuentemente en nuestra vida tendemos a esa pereza intelectual de considerarnos dentro de una tercera opción. Esa tercera opción que tantas veces el texto nos afirma de que no existe. No existe. O estás en un lado o estás en el otro. Hay solo dos reinos en este mundo. No hay tres, hay dos. O estás en Adán o estás en Cristo. O estás en el reino de la luz o estás en el reino de las tinieblas. Nos encanta esa tercera opción, hermanos. Incluso a nosotros que ya conocemos al Señor, nos encanta decir, sí, bueno, no estoy tan mal. No estoy tan mal. El Señor va a entender. Nos encanta compararnos con otro y siempre con aquellos que nos comparamos tienen que estar más flojos para que yo pueda callar mi conciencia y de alguna manera sentirme que no estoy tan mal. El punto hay que entender esto, hermanos. Dios te ha concedido esta vida como un regalo y te ha dotado de inmensos recursos, como hablábamos, desde la mente para desarrollar esta vida, desde la libertad para enfocar lo que quieras enfocar, desde el tiempo que te ha dado, cada mañana es una oportunidad. Te ha dotado de su palabra, te ha dotado de tantos mensajes de exhortación. Muchos otros no han tenido esa bendición y no la tienen hoy tampoco. Gente que ha nacido en otro lado. Recursos y recursos y recursos y recursos. El Señor nos ha dado tanto. Y siempre digo, conozcamos el criterio de este Señor. Y Él sobre ese punto dice, así actúo yo. Al que más se le da, más se le va a exigir. Dios dirá, me parece justo. ¿No crees que sea justo que le exija más a aquel que le di más? Obvio. ¿Cómo voy a exigirle más a aquel que le di menos? No. Cada uno en su medida, pero si te he concedido mucho, al que más se le da, más se le exige. ¿Y qué espera el Señor de nosotros? Porque a veces hablamos de todo esto y queda una idea muy abstracta. ¿Qué esperará Dios de mí? No entiendo muy bien. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere de nosotros? Voluntad. Voluntad, hermanos. Voluntad real. Esfuerzo constante, disciplinado, diario, en hacer lo que ya sabes que debes hacer. No es algo difícil que flota en el aire y que tengo que de alguna manera descubrir qué quiere Dios para mí. No, Dios dirá, yo te voy a ayudar a descubrir. Lo que sí te pediré es aquello que sí podés dar y es voluntad. Es cada vez que te caigas en el camino, volvé a pararte. Toma mi mano nuevamente y yo te enseño a caminar. Voluntad, voluntad. La Escritura nos habla de sabiduría como contraste de la necedad. Y la necedad en la Biblia está siempre relacionada con la inmadurez. Y si lo pensamos, la inmadurez siempre busca placer inmediato, ¿verdad? Recompensa rápida, gratificación instantánea. Si uno piensa, la mayor expresión de esto es un bebé. Tomemos a uno de nosotros, un ser humano en su esencia más pura, un bebé. La inmadurez ahí en su perfección. El bebé quiere algo y grita. Tengo hambre, ¡guau! El bebé grita. Tiene deseo de algo y abre su boca. Yo soy el rey, deben todos servirme. Y claro que nosotros vamos creciendo y ya no tenemos esa actitud, nadie la tiene, pero sí seguimos con ese gen adentro nuestro y lo seguimos aplicando a otras cosas. Gratificación instantánea, placer inmediato. Eso describe perfectamente a la inmadurez. ¿Cuántas veces nosotros, por no querer postergar, por no querer hacer un esfuerzo considerable para obtener algo valioso en el futuro, traemos los beneficios del futuro hacia el hoy para obtener un placer inmediato y pecamos? Por no hacer lo que Dios espera que hagamos. El camino largo.
El Señor y la Escritura una y otra vez nos enseña de que todo lo que realmente vale cuesta. La inmadurez no lo piensa así, quiere todo ya. Hermanos, madurar duele. Claro que sí, crecer duele. Y la palabra de Dios nos advierte una y otra vez de los peligros de vivir una vida buscando gratificación instantánea, placer inmediato. El versículo 16 que leímos dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Nos aclara este versículo que es muy fácil lograr identificar en qué grupo estás. Sabiduría, necedad. ¿En qué grupo estás? El texto dice es muy fácil, no es muy complicado ver en qué grupo estás, porque hace una vinculación, una relación directa entre sabiduría, necedad y la forma en la que administras el tiempo. La forma en la que administras el tiempo que se te ha dado. El texto lo que está diciendo es, no es necesario nada más que observar la forma en cómo te manejas en tu diario vivir, en el tiempo que se te ha concedido, para saber si sos necio o sabio. Y el texto también nos da la razón, y la razón es muy obvia, dice, porque los días son malos. Es como, parafraseando este texto, es como si el texto dijera, solo un necio desperdicia el tiempo que le toca vivir cuando los días son tan malos como estos. Solo un necio hace eso. ¿Cómo no aprovechar sabiamente el tiempo cuando los días son malos? Y hermanos, la verdad es que los días han sido malos desde el inicio de los tiempos. Desde que nuestros primeros padres decidieron darle la espalda a Dios, han creado y hemos contribuido a crear un mundo de tormenta, un mundo de desierto, días malos. Pero si esto ha sido una realidad durante los 6.000 años hacia atrás, mucho más hoy. Hoy los días, ya que estamos al final del sistema del hombre, hoy los días son realmente malos. Los días son malos, hermanos, y van a seguir así hasta que el Rey de Reyes retorne y calme para siempre la tormenta, para que someta para siempre a sus enemigos bajo sus pies. Por eso Dios invita hoy, el Evangelio es eso, es una invitación a no esperar que el Señor, el Rey de Reyes, vuelva a instaurar su gobierno pleno. El Evangelio es una invitación para que hoy, antes de que eso ocurra, voluntariamente uno se incline ante Él y lo reconozca como Señor. Porque la Escritura dice, cuando Él llegue va a ser muy tarde y toda rodilla se doblará y va a reconocerlo en ese momento, a la fuerza. Toda rodilla. Todos los que están en cualquier parte del mundo, todos esos que levantan el puño a Dios diciendo no queremos saber nada con vos, cualquiera que se te pueda ocurrir, va a terminar doblando su rodilla y reconociendo Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Rey de Reyes. El Evangelio es una invitación hoy para que voluntariamente hagamos eso. Aprendamos a que su reino ya sea una realidad en nuestro diario vivir, hoy en medio de la oscuridad. Porque después va a ser obvio, va a ser fácil. Después no va a haber oposición. El punto es hoy que sea una realidad esto en tu vida. El versículo 17 dice, por tanto, esto quiere decir, en base a todo lo que he dicho antes, lo que quiere decir ese por tanto es en conclusión de todo lo que he venido explicando, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Todo lo que el Espíritu Santo a través de Pablo ha estado desarrollando en los versículos anteriores, todo eso debe llevarnos a entender la gravedad de la situación y la necesidad de ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Hermanos, a veces nos sobra información y teoría, pero la necedad que está mencionando acá la palabra de Dios no se trata de falta de conocimiento intelectual, sino de falta de discernimiento y de aplicación sabia
en tu diario vivir. No es falta de teoría, es falta de práctica en tu diario vivir, en tu caminar. El versículo 17 también significa que Dios nos ha dado numerosos recursos para llevar esta vida de manera sabia, prudente, para que podamos cumplir su voluntad, administrando sabiamente el valioso recurso del tiempo. El tiempo. No ha sido azaroso el tiempo que te ha tocado vivir. No ha sido azaroso. No es que Dios dijo, bueno, tengo que mandar gente para allá, mandemos a estos. No, la Biblia describe a un Dios que está interesado en los detalles. La Biblia describe a un Dios que decide cuando se tira una moneda, de qué lado cae esa moneda. Dice que ningún pajarillo cae al suelo sin que su padre lo sepa. Ni aún ninguno de nuestros cabellos cae sin que el Señor lo sepa. La Escritura revela un Dios mucho más grande de lo que nosotros podemos llegar a entender. Él te diseñó, te pensó y te envió en este tiempo de la historia en particular por un propósito en particular que Él quiere hacer a través de tu vida. Claro que podés estorbar su propósito. La Escritura enseña que nosotros, con nuestro libre albedrío que Dios nos concedió, podemos estorbarlo a Dios. Lo podemos estorbar. No podremos truncar aquello que Dios ha diseñado hacer, pero sí podemos estorbar lo que Dios quiere hacer a través de nosotros en nuestra propia vida. La verdad, hermano, es que Dios no nos necesita para hacer lo que Él quiere hacer. Él no nos necesita. Lo que Dios hace es invitarnos a ser parte de su plan. Es como si Dios dijera, yo voy a hacer lo que voy a hacer y me encantaría que seas parte. Me encantaría usarte. Pero si una y otra vez, y reiteradas veces, me estorbás y me estorbás y me estorbás y me estorbás, te lo terminarás perdiendo. Usaré a otro que esté más dispuesto a hacer aquello para lo que yo quiero que haga. Es interesante que se han realizado muchas expediciones en este lugar donde naufragó el famoso barco Titanic, muchas expediciones. Y en muchas ocasiones lo que han encontrado los buzos son cadáveres que de alguna manera están aferrados a diamantes, a joyas, cadáveres vestidos, y dentro de los bolsillos se encuentran posesiones de dinero, joyas, oro. Y claro, seguramente en ese caos generalizado, ¿cuánta gente empieza a correr y empieza a ver la oportunidad en medio de tanto caos de adueñarse de cosas que de otra manera no hubieran podido adueñarse? Ahora, qué absurdo, ¿no? Es aferrarse a algo que no puede salvarte. ¿De qué sirve todo el tesoro del mundo en la mano de un cadáver? ¿De qué sirve? La pregunta de Dios, hermanos, vuelve a resonar esta mañana a través de este texto para invitarnos a repensar dónde está tu enfoque, dónde están tus prioridades, dónde está tu atención en este tiempo que Dios te ha concedido vivir. Yo no sé, hermano, qué estás persiguiendo, dónde está tu enfoque o atención. Tal vez en buscar oportunidades, tal vez en encontrar algún diamante en medio de tanto caos, entretenerte un poco escuchando, obteniendo placer temporal en medio de un barco que se está hundiendo, porque la Escritura es clara, hermanos, todo lo que vemos tiene fecha de caducidad. Todo, absolutamente todo lo que vemos, tu casa que estás construyendo, ese auto que tanto deseas comprar o te compraste, dice que todo va a ser pasado por fuego, todo va a ser pasado por fuego. Todo tiene fecha de caducidad acá abajo. Dios sigue llamando a este mundo al arrepentimiento mientras aún hay tiempo, y Dios sigue exhortando a sus hijos a que comprendan la gravedad de la situación y actúen en consecuencia. Esta exhortación, hermanos, es para mí, es para vos.
¿Estás aprovechando el valioso recurso del tiempo que Dios te ha dado? ¿O estás muy enfocado en cosas temporales, en obtener cosas temporales, pasajeras? Hay un mundo que nos rodea que está sin esperanza. Necesita escuchar y sobre todo no solo escuchar, sino por sobre todo ver un modelo en vivo de lo que el Evangelio puede hacer. Porque hablan muchos. Hablar es muy fácil hablar. Dar el mensaje es muy fácil. Ser el mensaje es otra cosa. Ser el mensaje. Ser una carta leída por el otro y que el otro pueda decir, yo veo cómo Dios cambió tu vida. No solo te veo hablar el mensaje, te veo que cambiaste. Eso es otro nivel. Este mundo allá afuera está necesitando la luz de Cristo que quiere resplandecer a través de tu vida. Dios quiere eso y muchas veces el Señor viene a nosotros intentando usarnos y nos encuentra demasiado interesados en construir un refugio más cómodo en medio de un barco que se está hundiendo. Aprendamos, hermanos, a administrar sabiamente el recurso del tiempo que Dios nos ha concedido. Vamos a ir 3 páginas más adelante, Colosenses 3. Ahí adelante un poquito nomás, Colosenses 3, versículo 2, y con esto vamos a ir finalizando. Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La Escritura nos exhorta una y otra vez, donde está tu tesoro estará vuestro corazón. Dejad de edificar, construir cosas, negociar, conseguir cosas en medio de un barco que se está hundiendo. El Señor no tiene problema con... El Señor es bueno y Él desea bendecirnos, pero Él nos muestra el camino para hacerlo. Él dice, deleítate en Jehová. Y entonces Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en el Señor. Pero nosotros generalmente queremos ir por el atajo, ¿no? Señor, enséñame, dame eso y yo entonces me deleito. Y entonces te alabo. Dios dice, no es por ahí, eso es un atajo, no es por ahí. Aprende a deleitarte en mí con todo lo que yo ya te he dado. Ya nos ha concedido tanto el Señor. Aprende a valorar lo que ya te he dado. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Todas las peticiones de tu corazón. Y Dios dirá, vamos a estudiar tu corazón, a ver qué peticiones tenés, qué deseos tenés. Todo deseo que haya colocado yo, dice el Señor, sin duda. Quiero hacerlo, yo lo coloqué. Ahora los deseos que has copiado del sistema, que te van a alejar de mi voluntad, y no, esos deseos no. Yo quiero transformar tu corazón. El Señor nos dice eso en esta noche. Dios desea transformarnos a la imagen de Cristo. Tenemos un molde al cual llegar. Si sos cristiano, hay un molde en el que el Señor está constantemente agarrando el molde y poniéndote y viendo de qué lado hay que recortar para que encaje en el molde. A veces ponemos, no, hay que recortar de este lado. A cada uno nos toca recortar de diferente lado, ¿no? Agarra otro y dice, de este lado hay que recortar y la tijera de Dios duele. Pero es tan necesaria, hermanos. Hay un molde al cual llegar, pero Dios no lo hará a la fuerza. Dios nos concede una y otra vez una invitación voluntaria a crecer, a madurar. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Los tiempos son malos, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro en este momento. Si el Señor habló a tu corazón y te exhortó a tal vez identificar procesos, hábitos o pensamientos que de alguna manera están auto boicoteando
lo que Dios quiere hacer con tu vida y a través de tu vida. Siempre digo, la luz que Dios nos da es para que cambiemos. Dios no nos... Lámpara es a tus pies, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara, ¿para qué? Para que yo mire por dónde debo caminar. No para observar el camino y simplemente decir, qué lindo, algún día voy a dar ese paso. Lámpara es a mis pies tu palabra porque estás en un mundo oscuro y necesitas lámpara. ¿Para qué? Para avanzar. Y no es conocimiento intelectual o teoría, es aplicación práctica lo que Dios espera en tu diario vivir. Si el Señor te muestra algo en tu corazón, es para aplicar, para dar ese paso de fe, para cambiar, para renunciar. Y yo entiendo que es difícil, claro que sí. Habla con el Señor, decirle, Señor, es difícil, me cuesta. Quiero, Señor, ajustarme a tu voluntad, dame la fuerza, yo no puedo en mi fuerza, ayúdame, Señor, a renunciar a eso. Lo que sea que el Señor esté trabajando en tu corazón, es el tiempo de actuar, aprovecha el tiempo. Si escuchas hoy su voz, dice su palabra, no endurezcas vuestro corazón. Si tenés el privilegio de escuchar la voz de Dios hoy, no endurezca porque tenés la facultad de endurecer. Dios te la regaló. No endurezca, dice Dios, te invito a que ablandes tu corazón y entiendas qué es lo que te conviene a vos. A vos.